Hola, bienvenidos a mi canal, donde contaré historias de leyendas urbanas y también creepypastas. Este es un podcast, así que siéntete libre de escucharlo mientras haces otras actividades. Si quieres compartir una historia, en la descripción de vídeo te dejo mi correo para que lo envíes. Tener algo que no puedes controlar es difícil. Eso es lo que estaba pensando el otro día cuando una compañera de trabajo me preguntó si tenía experiencia cuidando niños. La tengo. Además de haber sido niñera a tiempo completo durante gran parte de mi adolescencia, tuve que aguantar las travesuras de mis dos amigos, Aaron y Rodney. Ambos eran exploradores urbanos y, en general, alborotadores. Estaban mucho más allá de lo que tendría que lidiar en la mayoría de mis trabajos de niñera. Le dije a mi compañera que sí, que tenía experiencia, aunque no había cuidado niños en más de una década. Así que ahora estoy aquí, sentada en su salón, tecleando. Los niños están cenando y yo estoy sola con mis pensamientos. Esto es algo de lo que nunca me había esforzado por hablar antes, por varias razones, pero, sentada aquí ahora, sé que ya es hora. Me dijeron que escribir es una de las mejores maneras de empezar. Era el final de la secundaria, en el verano de 2007. Aaron, Rodney y yo estábamos junto a la ventana panorámica del ático de mis padres, hablando de los planes para el fin de semana. Yo tenía que cuidar a un niño. Aaron y Rodney querían que fuera con ellos a un almacén abandonado. Yo iba a ser la mula de la operación, llevando bebidas y lo que sea que ellos quisieran. Yo no participaba en nada de eso, pero parecían lo suficientemente felices cuando les ayudaba. Este era el circuito habitual para nosotros. ¿Dónde vas a cuidar al niño?, preguntó Aaron. Rodney también parecía curioso. Les dije que estaba lejos del pueblo. Eso era todo lo que iba a decir. Podríamos acompañarte si está cerca del almacén. No quieren que lleve amigos. Estaba molesta. ¿Pero dónde es? Al norte. Rodney empezó a jugar con su cipo. Lo aparté cuando mi madre pasó por el pasillo principal a buscar el correo. ¿Al norte dónde?, preguntó. Strawberry Fields. Al oír eso, Rodney cerró el encendedor de golpe y se quedó mirando fijamente, en blanco. Lentamente, volví la cabeza hacia Aaron. Él me sonreía. Directamente. A mí. No debería haber dicho nada. ¿Strawberry Fields? Directamente. A mí. Sí. Strawberry Fields, como había olvidado en ese momento, era una pequeña obsesión de Aaron. Había crecido justo al oeste de ese pequeño pueblo y había visto y escuchado todo lo que había que saber sobre él. Para él y su mente de futuro estudiante de historia, era la joya del folclore sureño, tanto antiguo como moderno. ¿Y tuvieron que buscar a alguien tan lejos como aquí?, empezó. No hay nadie que cuide niños por allá. Vamos. Rodney se había quedado en silencio. Abría y cerraba el cipo repetidamente. No, ustedes dos no van. Sí, vamos. ¿Y qué hay de Rodney? Los dos nos giramos a mirarlo. A Rodney le gustaban muchas de las ideas de Aaron, pero incluso él tenía sus límites. No. Dejó de jugar con el encendedor. ¿Por qué no? Aaron lo presionó. No le gustaba quedar en minoría. Esos bosques están embrujados. ¿Quién dijo que vamos a entrar al bosque? Embrujados. Hemos ido a otros lugares embrujados. Esos bosques están embrujados. Escuché que enfatizó la E. ¿Y qué? No voy a hacer nada allá. Rodney había escuchado cosas. Cosas que hacían que Strawberry Fields sonara más aterrador que la finca Wickham o el pabellón de atletismo de la preparatoria Dinston. Para los que saben, ya saben. Los tres sabíamos exactamente por qué esto daba más miedo. Lo dejé claro. Entonces está decidido. No vamos a Strawberry fucking Fields. Aaron parecía decepcionado,
Rodney parecía como si un ejército de 7 naciones acabara de bajarse de su pecho, y yo estaba más que contenta. Tanto Rodney como yo, al intercambiar una mirada sobre la cabeza agachada de Aaron, sabíamos exactamente de que nos habíamos librado. Por mucho que a Aaron le gustara la historia, el folclore, la arquitectura y lo que sea que Strawberry Fields tuviera para ofrecer, todo era por una razón, el Slager de Strawberry Fields. Dios no lo permita, en ese momento, Aaron hubiera salido con la suya. Ese fue el breve consuelo que tuvimos. El resto del tiempo que Aaron y Rodney estuvieron en mi casa ese día transcurrió en silencio. Horneamos y comimos rolls de pizza, en silencio, y se fueron. El viernes por la tarde empecé a empacar. La casa en la que iba a cuidar al niño durante el fin de semana quedaba a unos 30 a 45 minutos de camino, así que llevé más cosas. Cuando estaba en el baño, recogiendo mis artículos de aseo, mi madre llamó a la puerta abierta de mi habitación. Le dije que podía pasar. Vaya si era un día hermoso, teníamos las ventanas abiertas y entraba una brisa agradable. Yes. Sí, mamá. Te traje algo. Me giré y la vi sosteniendo una pequeña bolsa de plástico para sándwiches con un sello verde. Dentro de la bolsa había 3 pequeños frascos translúcidos. ¿Qué son?, señaló cada uno. Romero, mirra y sal. Seguía confundida. Ante eso, me llevó al lavabo y me pidió que extendiera las muñecas, con las palmas hacia arriba. No hace falta mucho, dijo, tomando mis muñecas y pasándolas por los frascos de aceite de romero y mirra, uno a la vez. Siempre había sido una conocedora de lo holístico. Ahora frota tus muñecas. ¿Lo hice? ¿Por qué estoy haciendo esto? Una corazonada. Me miró con ojos de madre. Ponte esto al comienzo de cada día este fin de semana, tal como te mostré, ¿vale? Está bien. La sales por si acaso. No dio más explicaciones, y yo no se lo pedí. Esas palabras se quedaron conmigo después de que se fuera a hacer las compras, mientras guardaba la bolsita en mis artículos de aseo y cuando cargué mis cosas al coche. Encendí el auto y apoyé la cabeza en el volante con la sensación de que iba a ser un fin de semana largo. Al menos, el pago parecía prometedor. La familia a la que cuidaba vivía en una zona aislada, justo al este de Strawberry Fields, un pueblo que de por sí ya era pequeño y apartado. Tomé la carretera hacia el norte, salí en la salida más cercana a Strawberry Fields y pasé por la plaza del pueblo. Era tan sencillo como lo recordaba, aunque lo recordaba poco. Era un pueblo que alguien calificaría de lindo al pasar de camino a su verdadero destino. Lo digo por experiencia. En el centro, había un palacio de justicia algo impresionante rodeado por un par de tienditas. Fuera, en cualquier dirección, campos. Nada más que llanuras y campos de algodón. El anochecer caía mientras conducía a través de uno de estos campos hacia la casa. Nadie vivía por allí, nadie. Llegué a una casa modesta de un solo piso, estilo suburbano. A media milla al este, por el camino, empezaba el bosque estatal. Muy al norte de la casa, podía ver un conjunto de edificios bajos y abandonados cerca de la línea de árboles. Parecían abandonados. Llamé a la puerta. Escuché desde adentro, «La niñera está aquí». Los padres del niño intentaban sonar emocionados. Abrieron la puerta y me saludaron. Desde el principio me parecieron una familia genuinamente encantadora. Me hicieron pasar, me mostraron la casa, me presentaron a su hijo, me dijeron cuál era el plan de comidas para los próximos días, se despidieron y se fueron. Y así, me quedé con un niño y su perro durante el fin de semana. El niño se llamaba, para los fines de esta historia, Charlie. Tenía poco más de 10 años. Charlie era más bien callado. No recuerdo el nombre del perro, por alguna razón, Buster me viene a la mente. Buster era una mezcla de labrador y sabueso, y muy amigable. Charlie parecía más en sintonía con Buster que con cualquier otra cosa a su alrededor, por lo que pude notar. Mi primera pregunta, bastante directa, fue: ¿ya cenaron? No, respondió Charlie.
¿Qué tal pizza? Bien. Estaba sentado en el sofá, rascando la cabeza de Buster. Buster estaba sentado y me miraba, con los ojos medio cerrados de satisfacción. Fui a la despensa y abrí el congelador. ¿De qué quieren? Tenemos de salchicha o pepperoni. Charlie se encogió un poco. Pepperoni. Muy bien. Hice una pausa. Mientras esperamos a que se cocine la pizza, ¿por qué no jugamos un juego de mesa? Supongo. Tú puedes elegir, si quieres. Vale. Charlie se levantó y Buster lo siguió hasta un armario en el pasillo. Mi sonrisa se desvaneció un poco cuando se alejaron. Fue entonces cuando me sentí sola. Me encontré esforzándome por escucharlos buscar un juego, por sentirme reconfortada. No podía. Encendí el horno y esperé a que se precalentara. Mirando por la ventana de la cocina hacia la oscuridad y el aislamiento, sentí frío. Porque, Dios mío, ¿quién podría encontrar paz en un lugar tan remoto como este? Empecé a enfocarme en lo que podría haber sido un arbusto alto en el borde del jardín delantero. Pero no era un arbusto, y lo sabía. No podía distinguirlo bien bajo la luz del poste eléctrico. No sabía por qué había una luz en el poste. Charlie volvió antes de que mi mente pudiera seguir divagando. ¿Qué es eso?, pregunté. Damas. Se quedó allí con Buster a su lado. ¿Damas? Sí, señorita. Buster levantó el hocico y olió la caja desgastada. Al niño le gustan las damas, bueno. Damas, entonces. Así que armamos el juego. Los juegos de mesa eran mi manera de romper la barrera inicial de ¿quién es esta persona extraña en mi casa? Había olvidado lo divertido que era un simple juego de damas. Charlie me estaba ganando, por mucho, cuando sonó el horno. Mi mente estaba distraída y la comida estaba lista. Miré por la ventana del frente mientras abría el horno. Ya no vi el arbusto. Cuando saqué la pizza del horno y la dejé enfriar en la encimera, llamaron a la puerta. Lo reconocí de inmediato. Era más un repiqueteo que un golpe. Buster empezó a ladrar y Charlie le sujetó el collar. Fui y abrí la puerta. Era Aaron. ¿Qué haces aquí? Nada. Llevaba una camiseta oscura y jeans negros urbanos. ¿Eso era máscara? Aaron, lárgate. Rodney apareció detrás de él y puso cara de fue idea suya. ¿Quiénes son, señorita Jess? Amigos, Charlie. Dame un segundo. Me volví hacia ellos. Tienen que irse. La familia me dijo específicamente que no podía traer amigos. ¿Cómo diablos me encontraron? Tu mamá nos lo dijo. ¿Por qué? Teníamos que dejarte algo. ¿Qué, Aaron? Un fin de semana divertido. Lo miré a él, y él me miró a mí. Miré a Rodney, y él me miró a mí. Miré a Charlie y a Buster, y ellos me miraron a mí. Aaron se inclinó y susurró. Tengo una llanta ponchada. Miré por encima de su hombro hacia Bess, su destartalado Toyota. Parecía estar bien. Pero los caminos eran un poco accidentados hasta allí. Me quedé en mi puesto un segundo más, y luego me rendí, abriendo la puerta por completo. Sin zapatos. Miré hacia Charlie y Buster. Charlie parecía confundido. Buster solo quería conocer a sus nuevos amigos. Me acerqué a ellos y me agaché. Son mis amigos. Tienen una llanta ponchada. Se quedarán un rato. ¿Una llanta ponchada? ¿Aquí? No les hagas caso. Charlie entendió la tarea, pensé. Aaron ya estaba detrás de mí y me había escuchado. Tomó esa declaración como un desafío. Hizo un puño. Hola, pequeño.
Hola. Charlie le dio un puñetazo, sonriendo. Intervene. Charlie, este es Aaron. Aaron, Charlie. Encantado de conocerte, dijo Aaron, sonriendo. Igualmente. Señalé a Rodney. Y ese es Rodney. Rodney miró y tardó un momento en reaccionar. ¿Qué tal? Le hizo un gesto de paz a Charlie. Rodney, Charlie. Genial. El tipo ya estaba en su mundo. No quería estar allí. Charlie miró hacia arriba. Estamos jugando damas. ¿Quieres jugar después? Le hablaba a Aaron. Claro. Dejaré que termines de jugar con Jess primero. Con eso, Aaron notó el olor a pizza en el aire, se paseó y se invitó a sentarse en la encimera de la cocina. Empezó a hurgar y a comer la pizza, doblada, de todas las formas posibles. Rodney se había acomodado en la mesa del comedor. Apreté los labios y me abstuve de decir nada, incluso cuando Aaron volvió y empezó a comer en el sofá. Tu turno, señorita Jess. Muy bien. Hice mi movimiento. Aaron interrumpió. El ajedrez es tan aburrido. Hagamos algo más. Damas, lo corregí. Ajá. Rodney. Rodney levantó la vista de su DS, desinteresado. Metió la mano en una bolsa y le lanzó a Aaron una linterna. Se levantó y se acercó lentamente a donde estaban las luces. Maldita sea, habían ensayado algo. Luces, por favor. Rodney apagó todas las luces. Aaron encendió la linterna bajo su cara. Mientras cae la oscuridad, tengo una historia que contar, una buena, podría añadir. Charlie, Rodney, enciendan las luces. Rodney no se movió. Aaron se volvió hacia Charlie. ¿Quieres escuchar una historia de miedo? Charlie me miró a mí, a Rodney, cuyo rostro seguía iluminado por la DS, y luego a Aaron. Sí. Sonrió un poco. Me rendí por completo. Sabía lo que estaba a punto de pasar. Había pasado 1.000.000 de veces antes. Está bien, dije en voz baja. Aaron se deslizó del sofá y se sentó con las piernas cruzadas, la linterna aún bajo su cara. Movió la cabeza para que Rodney se acercara. Rodney cerró su DS y caminó hacia él, sentándose. Esperamos, algunos con más paciencia que otros, para escuchar la historia. Ahora comienza una historia como ninguna que nadie en esta habitación haya escuchado antes. Y comienza aquí, en este mismo pueblo, hace más de una década. Strawberry Fields siempre fue un lugar popular para escapadas campestres y curiosos. Era una ciudad próspera. Incluso, y no sé si lo sabes, Charlie, tenía una escuela. Una preparatoria. Lo sabía, respondió. ¿Sabías que la preparatoria está justo detrás de tu casa? Sí. Oh. Charlie lo miró sin expresión. Aaron continuó. Comenzó a principios de los 90. La preparatoria, a Kerik, solía atraer a todo tipo de personas a Strawberry Fields. Es decir, hasta que la cerraron. Un estudiante llamado Mitchell había estado yendo a Kerik desde su primer año. Según sus compañeros, nunca hablaba ni hacía mucho. Todo lo que sabían de él era que lo dejaban y recogían en un coche oscuro y caro todos los días, y que si le decías algo, te miraba con ojos sombríos hasta que salías del salón. Lo acosaban. Lo acosaban más de lo que cualquiera debería soportar. Cuando llegó a su último año, se había vuelto lo suficientemente alto como para que la gente ya no lo molestara físicamente con tanta facilidad. Pero un día eso cambió. Nadie supo realmente cómo comenzó el altercado. Fue en un laboratorio de química, entre un estudiante particularmente cruel y Mitchell. Mitchell al parecer ya había tenido suficiente.
Se enzarzaron en una brutal pelea a puñetazos que ni el profesor pudo detener. Michei terminó chocando contra un estante de almacenamiento donde cayeron y se rompieron recipientes con químicos corrosivos, cubriéndolo en una sopa de agonía. No emitió ningún sonido mientras se retorcía en el suelo, ni cuando su acosador, actuando con una rabia y odio mucho más allá de lo normal, lo agarró del pelo y le estampó la cara contra un mechero Bunsen encendido. Todos gritaron y observaron con terror, pero nadie ayudó, mientras Michei se retorcía en llamas. Hubo un momento en que el fuego finalmente se apagó y la clase vio como Michei se incorporaba y tomaba un fragmento de vidrio de los escombros que habían quedado. 5 personas murieron ese día. Después, las autoridades encontraron el cobertizo de herramientas de la escuela forzado, con la puerta arrancada de sus bisagras. Faltaba un juego de herramientas, y había un rastro de hierba pisoteada que conducía al bosque estatal detrás de la escuela. Nunca se ha encontrado un rastro definitivo de Michei desde entonces. Sin embargo, adolescentes, campistas solitarios y cualquiera que se encuentre en esos bosques tarde en la noche cuentan de un monstruo en descomposición que se mantiene unido a duras penas, arrastrando una larga llave inglesa por la tierra con dedos descarnados y pelados. La mayoría de la gente escucha sonidos extraños y ve formas raras, y cualquiera que haya conocido esos bosques toda su vida dirá en algún momento que ha escuchado el dolor no gritado que se sintió ese fatídico día en Akerit. Otros dicen que, si escuchas con mucha atención, más allá de los insectos y los ruidos nocturnos, oirás un misterioso chasquido mientras algo observa desde la oscuridad con ojos muertos y fijos, listo para aplastarte hasta hacer pulpa con un solo movimiento en falso. Michei recibió un nuevo nombre después del incidente en Akerit, después de que Akerit fuera cerrada, vaciada y abandonada. Ahora, la gente lo llama, el Slager de Strawberry Fields. Aaron sabía contar una historia. Charlie estaba al borde de las lágrimas, abrazando a Buster. Buster tenía la boca cerrada. Rodney estaba paralizado. Yo no estaba contenta. Pero no podía quitármelo de la cabeza. Hasta ese momento, no había escuchado la historia contada con tanto detalle. Eso no significa que no la conociera. Lamentablemente, había crecido escuchando sobre el Slager. Incluso recuerdo, vagamente, cuando Akerit cerró inmediatamente después del incidente. Fue un gran escándalo en su momento. Las escuelas cercanas, incluso de otros condados, enviaron a los estudiantes a casa el resto de esa semana. La junta escolar había estado buscando una excusa para deshacerse de esa escuela desde hacía tiempo, y el incidente fue su razón. Cuando Aaron tuvo edad suficiente para enterarse de lo que realmente sucedió, así como de las leyendas alrededor, nunca miró atrás. ¿Alguna vez has acampado allá, Charlie? No. Ese fue el clavo final. Hora de dormir, Charlie. Había sido una niñera ineficaz esa noche. Nos levantamos, Aaron resopló ante nuestra partida, y nos preparamos para dormir. Charlie estaba asustado. No dijo nada, pero se notaba. Lo siento, Charlie. Pueden ser difíciles. Creo que la historia fue genial. Pude ver algo más en su rostro. No tienes que fingir. Ellos se irán mañana. Lo juro. Quiero ir a dormir. ¿Sueles dormir con Buster? Sí. Él te cuidará, pequeño. Charlie se metió en la cama, y yo levanté a Buster y lo puse junto a él. Dio un par de vueltas y se acurrucó en forma de media luna al lado de Charlie. ¿Señorita Jess? Sí, ¿Charlie? Buenas noches. Buenas noches. Llama si necesitas algo. Sí, señorita. Y se fue a dormir. ¿Qué diablos fue eso? ¿Qué? El niño casi se orina cuando cerré la puerta. Estaba furiosa con Aaron. Tal vez no deberías haberme dejado contar esa historia. Estaba en minoría, tío. Casi nos obligaste. Tal vez solo soy un buen narrador. Aaron se acercó y encendió las luces. Rodney no estaba prestando atención. Lárguense.
Ya estaba comiendo otro trozo de pizza, ahora fría, la mayor parte sin terminar. Fuera. Es muy tarde para que conduzca de vuelta a casa. Empecé a tirarle de la oreja y a llevarlo fuera de la casa. Gritó de dolor exagerado mientras lo llevaba a su coche, lo soltaba y empezaba a caminar de vuelta. Rodney lo había seguido. Inconscientemente. Cuando me giré para cerrarles la puerta, vi a Aaron sosteniendo 3 cosas en sus manos: un trozo de pizza, unas llaves y un teléfono móvil. Mis llaves y mi teléfono. Vuelve aquí. Quiero quedarme. No. Sus padres dijeron que no. Pregúntales. No. ¿Por qué quieres quedarte tanto? Necesito una excusa para estar aquí. ¿Por qué, Aaron? ¿Por qué? No es casualidad del universo que mi mejor amiga esté cuidando niños justo al lado del bosque estatal de Strawberry Fields. Es un sueño hecho realidad. Calle. Empezó a reír. ¿Por qué no viniste tú solo? No me gusta estar solo. Lo dijo completamente serio. Lo miré por un momento, con un pie en el escalón. Ajá. ¿Rodney? Rodney levantó la vista de su juego. Sí. Cierra eso y vigila a tu amigo. Señalé a Aaron con el dedo y lo miré fijamente. Aaron. Una cosa más de miedo, y estás muerto. Tienes que disculparte con Charlie por la mañana. ¿Podemos quedarnos dentro? Devuélveme mis cosas. No sé por qué sucedió así. Sucedió como tenía que suceder. Nos despertamos por separado. Yo fui la primera en despertar, luego Charlie y Buster, Rodney, y finalmente Aaron, que estaba tirado en el sofá. Se le había caído un calcetín mientras dormía y se despertó con un fuerte resoplido mientras yo preparaba el desayuno. Algo me decía que era para llamar la atención. Inmediatamente me recordó que había roto una promesa que le había hecho tanto a los padres como al niño al que cuidaba. Por Aaron. Esta frustración hizo que rompiera los huevos con facilidad esa mañana. Para cuando todos nos sentamos, había olvidado la disculpa de Aaron hacia Charlie. Charlie parecía perfectamente bien esa mañana, incluso un poco emocionado por la presencia continuada de Aaron y Rodney. ¿Qué haremos hoy? Fue la primera pregunta que Aaron hizo después de un silencio inusual. Nada en particular. ¿Yo? Aquí vamos. Estaba pensando en un recorrido histórico por el centro. ¿Alguien se apunta? Sí, dijo Charlie, de entre todos. Este era su pueblo natal. Lo conocía mejor que Aaron, el adulador. Creo que deberíamos quedarnos en casa un rato, fue mi respuesta automática. Apoyo eso, intervino Rodney. Aaron y Charlie ya estaban fuera de sus asientos, corriendo hacia la puerta y dejando sus desayunos a medias. «Shotgun», gritó Charlie. Buster seguía acostado donde Charlie había estado sentado. La única atención que les prestó fue una mirada rápida en su dirección. Rodney y yo nos miramos y nos levantamos. Alimenté a Buster y limpié la mesa. Aaron y Charlie estaban apoyados en el lateral de Bess, con los brazos cruzados y el pie derecho contra las puertas del pasajero. Parecían versiones en miniatura el uno del otro. Si el objetivo de Aaron era convertir a un niño bien portado en mi problema, estaba haciendo más que un buen comienzo. Todos subimos. Aaron dijo algo sobre abrocharse bien antes de acelerar por el camino hacia el oeste, a Strawberry Fields. Esto, Charlie, es una radio CB. Charlie había preguntado qué era esa caja negra y analógica montada en el salpicadero de Aaron. ¿Qué es una radio CB? ¿Sabes cómo los coches de policía tienen una radio para hablar con otros coches de policía? Sí. Es como eso, y cualquiera que tenga un sistema CB como el mío puede hablar conmigo. ¿Hablas con alguien? Una piedra saltó y golpeó la parte inferior de Bess. Rodney, allá atrás, tiene una. A veces hablamos.
pero la guarda en su habitación. Es demasiado tacaño para comprarse un coche. Rodney miró furioso lejos de la ventana, y luego volvió a mirar afuera. Charlie se rió. Por primera vez desde que Aaron se había acercado, sonreí. También funciona como altavoz, dijo, señalando el techo de la camioneta. Hay una megafonía en el techo. ¿Funciona? Estaba familiarizada con este truco. Aaron había estado tan orgulloso cuando lo instaló. Se lo mostró a todo el mundo. Déjame, encendió el reproductor de CD. You Might Be Right resonó en los altavoces internos de la camioneta. Tomó el micrófono de la CB y empezó a cantar. Un par de versos después, y... You Might Be RIGHT. Cántalo, Charlie. Le pasó el micrófono a Charlie. Cantaron L.U.N.A.T.I.C. al unísono. Aaron conocía la letra, Charlie la rellenaba con tonterías hasta que reconocía algo. ¡Canten todos! Por muy molesto que Aaron pudiera ser, aquí estaba, haciendo lo que mejor sabía hacer. Todos cantamos, incluso Rodney. El recorrido de Aaron por el centro se prolongó. No puedo decir que las bromas de Charlie y las suyas lo hicieran aburrido, sin embargo. Aprendimos que Strawberry Fields fue fundado inicialmente en 1852 alrededor de una pequeña granja de fresas iniciada por una familia llamada los Akers. Los Akers también eran dueños de acciones en dos plantas textiles construidas a finales de 1880, una sucumbió a una explosión en 1904, y la otra cerró a mediados de los 60. El edificio de la segunda planta sigue en pie, por lo que sé, utilizado como centro de empaque para la granja de los Akers, que sigue activa. Aaron señaló lo irónico que era el nombre del pueblo, dado que su principal sustento antes del auge turístico era la industria del algodón. El reclamo de las fresas era decorativo hasta los años 80/90, cuando la gente empezó a lanzarse por el encanto sureño, una tendencia iniciada por ciudades como Savannah y Charleston. Otra cosa rara que aprendimos, el Palacio de Justicia fue construido antes del establecimiento de la ciudad por un inversionista que esperaba que la tierra a su alrededor se utilizara algún día. Una elección extraña, pero que al final dio sus frutos. El Palacio de Justicia se había convertido en un museo del pueblo en algún momento después del auge turístico. Entramos y... rápidamente nos dimos cuenta de que Aaron ya nos había contado la mayor parte de la historia que presentaba. Después de eso, fuimos a las tiendas. Una era una heladería. Yo pedí chocolate con menta, Charlie pidió vainilla con caramelo, Aaron pidió Rocky Road y Rodney pidió fresa. Maldita sea, fue divertido. Fue lo más divertido que habíamos pasado como grupo de amigos en mucho tiempo, más uno. Pero no es por esto que estás aquí, o por lo que yo estoy aquí. Después de volver a casa, Aaron me mostró 3 sacos de dormir que había escondido en la caja de su camioneta. Charlie estaba acelerado por el azúcar, corriendo en círculos con Buster. Rodney se había relajado. Estaba lanzando un juguete chirriante por el jardín para Buster. Incluso había dejado su DS en el asiento trasero. Esta noche, no puedo dejar a Charlie y a Buster. Solo por esta noche. Volverás por la mañana antes de que se dé cuenta. Y nosotros nos habremos ido. Reflexioné por un momento, y entonces Aaron susurró, mirando a los 3 detrás de él. Yes, esta es mi última semana con ustedes 2. Me voy a casa, a la escuela, a la universidad. ¿California? Sí. ¿Por qué no? No tuve el valor. Se pasó el índice por los labios. Empezó a encajar todo, la insistencia de Aaron, su energía habitual multiplicada por 10, y un estado de ánimo subyacente, no dicho, que me había molestado desde el principio de su llegada con Rodney. Subconscientemente, no podía decirle no desde el principio. Esto era por una razón que no había entendido hasta que me lo dijo. Mi guardia estaba baja, y respondí algo en contra de los mejores intereses tanto míos como de Rodney. Sí, Aaron. No dijo nada más. Sus ojos estaban perdidos en la distancia mientras apretaba los labios.
¿Trajiste cerveza? No me avisaron con tiempo. Sí, Yes. Volvió su atención al niño al que cuidaba, su perro, y nuestro amigo en común. El sol empezaba a ponerse bajo en el cielo. Aaron miró su reloj. Será mejor que nos vayamos. Déjame calmar a Charlie. ¿Charlie? Se giró y miró. Nos acostaremos temprano esta noche, estoy cansada. Oh. Rodney soltó el juguete chirriante. Sabía que algo pasaba. Llevé a Charlie adentro y lo preparé para dormir. Quiero que sepas que estaré en mi habitación durante la noche. Si me necesitas, llámame. No toques a la puerta. Mi número está al lado del teléfono de la casa. Con menos preocupación de la que esperaba. Está bien. Te cubro las espaldas. Baster entró en la habitación detrás de mí. Y Baster también. Sonreí. Charlie sonrió de vuelta. Gracias, señorita Yes. Si tienes hambre, hay pizza sobrante en la nevera. Fui al baño a arreglarme. Buscando en mi neceser, noté el regalo de mi madre. Respiré hondo y pasé los frascos de aceite por cada una de mis muñecas, frotándolas juntas. Me despeiné el cabello y salí. Aaron, Rodney y yo nos subimos a la camioneta. Rodney puso algo de resistencia, pero había sido lo suficientemente convencido durante el día como para participar. Me pregunté qué le había pasado al tipo que inicialmente se había negado a poner un pie en Strawberry Fields. Aaron debió haber dicho algo muy convincente en algún momento. Empezamos a conducir hacia la reserva, solo 1 o 2 minutos hacia el este. No tardó mucho en que el camino pasara de pavimento a grava, de grava a tierra, y de tierra a hierba. El sol se estaba poniendo lentamente. La luz estaba en el ángulo justo para que el bosque se viera oscuro frente a nosotros. Las nubes de tormenta empezaron a acercarse desde el norte. Aaron manejaba como si hubiera vivido en la zona toda su vida. Mis arrepentimientos comenzaron cuando Aaron se detuvo frente a una puerta metálica amarilla y oxidada. Puso a Bess en punto muerto y respiró, cerrando los ojos. No lo miré por más de un segundo. Había empezado a lloviznar, y los faros formaban una figura distintiva en el aire frente a nosotros. Rodney estaba callado en el asiento trasero. El tiempo era como era. Aaron retrocedió la camioneta al menos 30 pies y la puso en segunda. Atravesó la puerta, levantando hierba y tierra. Podía oír cómo golpeaba la parte inferior de la camioneta, igual que la grava había hecho antes ese día. Ninguno de nosotros dijo una palabra mientras continuaba por el sendero, tomó un giro a la derecha en una bifurcación de 3 caminos y llegó a un claro. Había un campamento completo, 2 tiendas, un fogón, troncos para sentarse y una pila de leña. ¡Sorpresa! Aaron se giró para mirarnos, sonriendo levemente. Todos bajamos y exploramos lo que había sido preparado para nosotros. No sabíamos cómo o cuándo Aaron había hecho esto posible. Era exactamente como los campamentos que solíamos hacer con nuestras familias cuando éramos pequeños. Incluso reconocí las 2 tiendas. Después de un minuto, un sonido proveniente del noroeste de nuestro campamento interrumpió el momento. Sonaba como una motosierra desafinada, baja y deliberada. No sonaba tanto a máquina como a orgánico. Taladores, espero que no nos hayan visto entrar, dije. Demasiado oscuro, respondió Rodney. Cuando nos dimos la vuelta, Aaron sonreía y sostenía 2 cajas de cerveza. La tienda detrás de él estaba abierta. Había 2 cajas más de cerveza dentro. Mierda, fue mi respuesta. ¡Doble sorpresa! Rodney se quedó allí, con los ojos muy abiertos. Estaba en el cielo. Aaron se contuvo mientras sacaba una hielera. Pero primero, amigos, exploraremos la preparatoria. Yo no me acercaría a ese lugar. No tienes que venir, Yes. Se giró hacia Rodney y subió la voz 2 octavas.
Rodney. No digas más, tío. Aaron me lanzó su navaja y me dijo que llamara si necesitaba algo. Mantente a salvo. La llovizna había parado. Me senté en el fogón mientras el sol se ponía, tratando de ser útil. Preparé la fogata y busqué un encendedor durante unos 15 minutos. Aaron no había dejado uno en su elaborado campamento, por desgracia. A mitad de camino entre la partida de Aaron y Rodney y su regreso, el sonido de la motosierra del noroeste comenzó de nuevo. Duró 5 segundos, desvaneciéndose desde lo que ya era un sonido más bajo que la última vez. Justo entonces, recibí una llamada en mi teléfono de un número desconocido. ¿Señorita Jess? Hola, Charlie. Me entró un sudor frío. ¿Dónde está la pizza? En el cajón de los sándwiches, creo. Déjame ver. Vale. Lo escuché abrir la nevera y revolver. La encontré. ¿Bien? ¿Algo más, Charlie? No, señorita. Vale. Relájate y disfruta tu pizza. ¿A dónde se fue la camioneta de Aaron? Miré hacia la camioneta y me mordí el labio. Me dijo que tenían algunos recados que hacer, él y Rodney. ¿Volverán mañana? No, Charlie, tuvieron que irse. Rayos. Oye, la próxima vez que necesites una niñera, ya veremos. Vale. Que tengas una buena noche, Charlie. Buenas noches, señorita Jess. Adiós. Adiós. Aaron y Rodney volvieron a las 7. Rodney fue el primero en salir del coche. Le pedí que me ayudara a encender el fuego. Me pasó su cipo y una lata de repelente de insectos que tenía en su mochila. Me puse a trabajar y me rendí en 5 minutos. Me senté y miré alrededor. Rodney estaba frente a mí, bebiendo una cerveza y jugando con su DS. Aaron seguía en la camioneta, supuse. Fui hacia él. Tenía las ventanillas bajadas y el aire acondicionado al máximo. Sudaba por los labios y la frente. Le pregunté qué pasaba. Claramente algo andaba mal. Aaron salió de su trance y me dijo que estaba bien. Bajó y pasó junto a mí hacia la fogata. Retrocedió rápidamente para sacar algo de la caja de la camioneta. Aaron echó gasolina sobre los troncos, encontró el repelente de insectos y el cipo de Rodney, y encendió el fuego. Abrió una cerveza golpeándola contra su frente, se la bebió de un trago, la tiró y gritó. Esta fue la señal. Antes de que ninguno de nosotros supiera qué hacer, nos lanzaron cervezas y nos pidieron que nos sentáramos. Nunca había probado alcohol en mi vida antes de ese momento, ni siquiera sorbos. Abrí la lata y empecé a beber antes de poder decirme a mí misma que hiciera algo diferente. Rodney ahora tenía una segunda lata. Aaron hablaba sobre el fuego hacia nosotros. No sabíamos qué decir. Todo lo que sabíamos era abrir la boca, beber y cerrarla. Rodney dejó el DS a un lado, y yo me desplomé en el suelo y apoyé la espalda contra el tronco. El sol desaparecía cada vez más rápido detrás del cielo nublado. Alguien había bajado la música. ¿Alguien tiene una historia de fogata? Aaron alzó la voz sobre el crepitar de la fogata y los insectos nocturnos. Rodney contraatacó. Nos diste una para todo el fin de semana. Aaron se rió en un patrón agudo de hipo. Yo también me reí, era cierto. Yo tengo una, dije. Estaba segura de esto en mi estado ligeramente intoxicado. Atrapé la mirada de Aaron desde el otro lado del tronco. Ojos afilados. Cuéntanos. Parecía serio, mirándome de una manera que nunca lo había visto mirar nada antes. Yo fue. Bueno, mierda. Levanté las manos en señal de derrota. Los chicos se rieron. Casi lo logras, Jess. Aaron estaba doblado por la risa. Yo tengo una.
Rodney nos miró a cada uno. ¿Qué? Una vez vi un pie grande. Ah, sí. Sonreí. Estaba pasando la noche en casa de Aaron y su mamá entró a vernos. Bueno, mierda. Aaron se rió a pesar de sí mismo. No, en serio, en serio. Estaba en un viaje de campamento con mi papá en el sendero de los Apalaches y vimos algo pescando en un río. Era más alto que un oso parado sobre sus patas traseras, inclinándose y escarbando en el agua. Tenía el pelaje más oscuro y los ojos más humanos. No, tío, deja de reírte, tú eres el que arrastró a mi pobre trasero a este viaje. Aaron estaba en una nueva ola de risas, se secó una lágrima. Perdón por arrastrar tu trasero. Más te vale. Tío, esta es nuestra última reunión del verano. Me voy la próxima semana. A la universidad. Oh, mierda. Sí, mierda. Pásame otra cerveza y sigue riéndote. Todos nos reímos. El mensaje de Aaron probablemente pasó por encima de la cabeza de Rodney. Y allí estaba yo, entre las risas, mirando ese hueco en la maleza detrás de la fogata, al lado de Aaron y Rodney, a un asiento de distancia. Pásame otra cerveza también, dije. Esta era mi quinta. Estaba borracha cuando Rodney se emborrachó lo suficiente como para jugar solo con su encendedor, acurrucado con las rodillas en la barbilla, los ojos saltando entre él y el fuego. Estaba aún más borracha cuando Aaron se acercó a mí y empezó a hablar. Entendí exactamente lo que me decía. Me miró a los ojos y cruzó los brazos. Era esa misma mirada de antes, cuando fui a contar mi historia imaginaria. Tuvimos una charla trivial, hasta que se detuvo abruptamente. Yes, yes. Yes. Estaba borracho, pero en control. Mantenía una distancia respetuosa de mí. Yes, yo. Déjame mirar esos ojos. Hizo una pausa. Son tan bonitos. Gracias. Sonreí, bajando la mirada. Quiero decir... ¡Guau! Inclinó la cabeza hacia adelante. Cuando la levantó, estaba rojo como un tomate. Nunca tuve la oportunidad de decirte esto. No tuve el valor. Si lo tienes. No, yes. No me engañes. No lo hago. ¿En serio? Sí, en serio. Yo. Siempre he estado enamorado de ti. No lo creerías. Empezó a reír, cubriéndose la cara. No puedo creer que acabo de decir eso. Respondí con la verdad. Siempre me gustaste también. Eres tan bonita, y has sido mi mejor amiga desde siempre y ni siquiera puedo empezar a entender cuánto te. Contuvo las lágrimas. Te aprecio, yes. ¿Me entiendes? No supe qué decir. Hice lo que pensé que era mejor en el momento para mostrarle lo que significaba para mí. Lo besé. Aaron se retorció hacia atrás, luego me abrazó. Nunca lo olvidaré. Rodney se reía detrás de nosotros, pateando las piernas y subiendo un poco la radio. Aaron se levantó de un salto después de que terminamos. Oye. Todos nos giramos a mirarlo. No les he enseñado, a ustedes este cachorrito. Levantó el lado de su camisa y sacó una pistola de dentro de sus pantalones. Me alarmé al principio. Quiero protegerlos. Son mis mejores amigos. Y tal vez traje esto aquí para darle un buen golpe al Slugger. Perdí mi oportunidad antes. ¿Qué diablos quieres decir, Aaron? Rodney cerró el encendedor de un golpe y se lo lanzó. No puedo. Aaron empezó a llorar.
No fue mi intención. Lo miré mientras las lágrimas empezaban a correr por mi rostro. Aaron. ¿Qué viste? Los quiero, chicos. Nunca querría lastimar a nadie. A ti no, Jess. Egoísta de mierda. Rodney tenía las manos en la cara. Miré hacia el hueco en la maleza alta detrás de la fogata. Dios mío. Aaron. Por favor, siéntate. Siéntate, Aaron. Jess, lo siento. Gimió, sosteniendo el arma plana en sus manos, la otra mano apretando el puente de su nariz. Solo siéntate, por favor no hagas ruido, por favor no hagas ese ruido. Rodney estaba pegado a su tronco. Pálido, con aspecto de enfermo. Lo siento, Jess. Lo siento, Rodney. Lo siento mucho. Yo dije. Aaron. Siéntate. Por favor. Miré alrededor de la fogata. Rodney ya lo había visto. Estaba en el hueco de la maleza, esa horrible cara. Nunca la olvidaré. Nos miraba, con los ojos podridos mirando hacia el cielo tanto como podía. Su piel estaba veteada de gris por la descomposición. Cabello enmarañado colgaba sobre su frente. Un conjunto de dientes inferiores uniformes brillaban bajo la luz del fuego. Grité. Aaron se giró, tropezó y disparó hacia ello. El fogonazo de la pistola fue cegador. Los arbustos crujieron y la cabeza se alzó hacia arriba, más alta de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Sus dientes comenzaron a chasquear rápidamente. Corrimos hacia el bosque, tropezando, tosiendo. Rodney se quedó atrás rápidamente. Algo hizo un sonido de silbido, volando cerca detrás de nosotros. No miré hacia atrás, pero si fue lo que creo que fue, y si hizo lo que creo que hizo, fue la llave inglesa haciendo contacto fatal con el cráneo de Rodney. Escuchamos un grito y un golpe detrás de nosotros, gotas dispersas de sangre salpicaron las espaldas de Aaron y mía. No nos persiguió después de eso. Los pasos adicionales se habían detenido. Nos tomó un momento darnos cuenta, y cuando lo hicimos, Aaron y yo corrimos en una media luna alrededor del campamento y de vuelta a la camioneta. Él buscó torpemente sus llaves, sosteniendo su pistola firmemente en la mano izquierda, mirando alrededor del costado de la camioneta por nuestro perseguidor. No vimos nada mientras subíamos. Aaron arrancó el coche y nos fuimos a toda velocidad, abandonando el campamento por completo. Aaron encontró una franja despejada del bosque con líneas eléctricas. Puso la camioneta en punto muerto. Golpeó su cabeza y la parte superior de su espalda contra el asiento y jadeó por aire, lágrimas corriendo por su rostro en un llanto silencioso. No fue mi intención, Jess. Sé que no. Solo nos querías. Quiero, Jess. No puedo tener. Inclinó la cabeza hacia atrás y me miró con ojos tristes. Ojos que habían encontrado los míos hermosos. Lo que sucedió en ese coche sigue siendo privado. Nunca nos acercó el Slugger, a pesar de mis peores temores mientras nos abrazábamos, piel con piel. Mi teléfono se cayó del bolsillo de mis shorts cuando empecé a ponérmelos de nuevo. Abrí el teléfono, curiosa por la hora. 12:30, 5 llamadas perdidas de un número desconocido. Escuché cada mensaje de voz con horror mientras Charlie describía a un hombre muerto mirándolo a él y a Baster a través de las ventanas de la casa, mirándolos, mirando hacia la nada. Había un mensaje de voz por cada ventana importante de la casa, incluyendo su habitación. El último fue más que alarmante. Comenzó con una oración y terminó con el sonido de vidrios rompiéndose. Aaron se incorporó lentamente, escuchando, ceniza de cigarrillo cayendo de su pecho. Para el último mensaje, había puesto la camioneta en marcha, murmurando ese hijo de puta una y otra vez. Llévanos, ves. Atravesamos el bosque de vuelta a la casa. La pistola de Aaron rebotaba en el portavasos mientras pasábamos por la hierba, luego la tierra, luego la grava, luego el camino. Ambos saltamos del coche.
El arma de Aaron estaba desenfundada mientras prácticamente pateaba la puerta principal y entrábamos corriendo. Charlie. Charlie. El cristal de la puerta corrediza del patio a nuestra izquierda estaba roto. Los fragmentos llegaban hasta la alfombra de la sala. Señorita Jess. Aaron. Pasamos por la puerta de la habitación de invitados, que estaba abierta de par en par. Charlie estaba a salvo, en su habitación, con Buster. Estaban acurrucados debajo de la cama. Buster temblaba. Ambos estaban aterrorizados. «Miren detrás de ustedes», susurró Charlie, mirando por encima de nuestros hombros hacia la puerta del armario, ligeramente abierta. Las sirenas resonaban en la distancia mientras Aaron disparaba hacia un armario vacío. Nunca volví a hablar con Aaron ni a cuidar niños después de eso. Nunca volví a ver a Charlie, a Buster ni a Strawberry Fields. El Slugger nunca fue encontrado. Hasta 2010, Aaron y yo estuvimos en problemas legales con la familia de Charlie y la herencia de Rodney. Sus familias nunca dejaron de culparnos por los horribles eventos de esa noche de sábado, y probablemente nunca lo harán. Rodney, o sus restos, nunca han sido encontrados hasta el día de hoy. Estoy cómoda escribiendo esto lejos de mi estado natal. Estoy en la ciudad de Nueva York, soy contadora y nunca he sido más feliz en mi vida. Escribiendo esto, ayer encontré el coraje de enviar una carta a la antigua casa de Aaron. Me sé la dirección de memoria, por rima y corazón. Sé que sus padres, de todos los nuestros, eran los más propensos a no mudarse nunca. Tal vez sepan la mejor manera de contactarlo. Esto es algo que necesitaba dejar ir. Empecé a escribir esto mientras cuidaba niños en casa de mi compañera de trabajo. Ahora lo termino, en mi apartamento, mirando el paisaje urbano nocturno. No tengo, como diría Aaron, el valor de abrir el correo. Llegó hoy. Está sobre la barra de mi cocina, y puedo verlo desde donde estoy escribiendo. Tengo 2 facturas y una carta con una dirección de remitente de Strawberry Fields,